Hola a todos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día quiero contarles un poquito algo muy personal y un poco usual en el contenido de los videos que he estado subiendo anteriormente a este. Y es mi historia personal, mi testimonio, mi historia de vida, como quieran llamarlo. Pero de eso vamos a estar hablando hoy. Y esta historia comenzó a escribirse hace exactos 26 años atrás, cuando después que mi mamá hace su trabajo de parto, eh, los, los médicos se dan cuenta que eh, algo no andaba bien conmigo y al nacer inmediatamente me derivan a un pabellón y ahí se dan cuenta que yo había nacido con espina bífida, que traducido en palabras simples es que mi columna no se alcanzó a cerrar en el proceso de gestación y producto de eso generó una hernia lumbar. Que, pequeño paréntesis, esa hernia se puede alojar en cualquier parte de la columna, parte superior, parte media, parte baja. En mi caso, esta es la parte baja. Así que cuando me operan, perdón, me, me cortan tejido de crecimiento, tejido en sensibilidad y varias otras cosas. Y bueno, paralelo a la operación de esa hernia lumbar, también, también se me había diagnosticado una hidrocefalia, que explicado en palabras sencillas es que mi cabeza iba a ser mucho más grande que mi cuerpo porque se iba a alojar líquido cefalorraquídeo y iba a ser como poquitito, eh, poquitito, poquitito asimétrico mi cuerpo en comparación a mi cabeza, por así decirlo. Y bueno, eh, imagínense todo eso en el transcurso de solamente horas y minutos, el mismo día después de que yo nací. Eh, bueno, y para continuar y avanzar un poco más rápido, después que me operan, uno de los médicos se va a acercar a mi papá y les comenta eh, que había salido bien la operación, pero que mi esperanza de vida no iba a ser tan extensa porque en los pacientes con este tipo de situaciones era común y que mi esperanza de vida iba a ser de un año a lo más. De lo contrario, yo podía estar postrada en una cama o en una silla de ruedas para el resto de mi vida. Y después de ese reporte el caballero se fue y imagínense el dolor y las inseguridades que afloraron en mi papá. Eh, Fue complicado. Ellos me cuentan que fue súper complicado, pero que se mantuvieron firmes y creyendo en que el Señor, si me había preservado hasta ese minuto, lo podía hacer hasta cuando Él quisiera. Y bueno, para seguir adelante con esta historia, estuve hospitalizada 3 meses y luego de esos 3 meses, después que me dan de alta, me derivan al Instituto de Rehabilitación Teletón en Valparaíso, la ciudad donde crecí y aún estoy. Y ahí comenzó un largo y extenso proceso de rehabilitación. Y de partida, bueno, eh, ahí comenzaron los seguimientos, los procesos de kinesiología, terapias ocupacionales
y un sinfín de cosas. Y empecé a crecer. No me morí al año, como decía ese médico en un comienzo, y tampoco estaba en estado vegetal. Así que habían esperanzas aún de vida para mí. Y finalmente yo parto creciendo, me parto desarrollando como un niño normal. Y a la edad de 4 o 5 años, mi cuerpo comenzó a pasar algunas anomalías como consecuencias del problema inicial. Perdón. Y a los 4 años, eh, nuevamente ingreso a Pavía. Esta vez para corregir eh, mis tendones, porque como consecuencia del problema inicial, yo no apoyaba bien el pie. Y a los 4 años me corrigieron esa operación, perdón, con esa operación, esa anomalía que estaba presentando. Después de operar, continúa el proceso de rehabilitaciones, de proceso de seguimiento médico que nunca había parado, y también los incesantes, incansables ejercicios en casa, porque yo de chiquitita me acuerdo que mi mamá, independientemente que yo tuviera eh, estos ejercicios en el Instituto Teletón, yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y mi mamá me hacía descansar un rato, y después de eso nuevamente empezábamos con ejercicios para poder lograr avances rápido. Y a los 4 años, como les contaba, tuve que ser intervenida de nuevo para poder corregir mis tendones inferiores, y después de eso, después de la operación, y después que me sacaron los puntos y que me sacaron los yesos, otra vez volvemos a lo mismo de los ejercicios en el instituto y amigas. Pasa eso, paralelo, y como cualquier niño normal, yo me estaba desarrollando normalmente, me estaba desarrollando en el en el jardín, en mi casa, en todos lados, y no estaba con tantas secuelas tampoco. Pero después empezó a pasar el tiempo y algo también se presentó, pero esta vez como eh, una respuesta de Dios a la oración de mi papá, de mi mamá, de mi abuela y de mucha gente. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan, pero al inicio les contaba que cuando yo nací pusieron una derivativa en mi cabeza para prevenir la hidrocefalia. Y, y bueno, desde ese momento hasta los 5 años, mi papá, mi mamá y toda mi familia empezaron a orar pidiéndole a Dios que quitara eso de mí, que hiciera la obra, porque yo no podía andar con esa derivativa para el resto de mi vida. A los 5 años, y yo comienzo a hacer convulsiones porque mi cuerpo estaba comenzando a rechazar esa válvula. Pasa el tiempo y en una noche me vino una convulsión muy fuerte, en la que yo perdí conocimiento, en la que yo dejé de respirar, literalmente me morí. Y eso para mis papás no fue fácil, porque
imagínense, la primera hija, todo lo que habían vivido hasta ese minuto, añadido a esto, era intenso, por decirlo menos. Y me acuerdo, bueno, yo no me acuerdo, pero ellos me cuentan que eh, me llevan al hospital y en el hospital cuando me iban a comenzar a reanimar, eh, yo desperté sin secuela y cuando los médicos me examinan no podían creer cómo yo estaba, como estaba viva, estaba sin secuelas mayores y no se explicaban. De hecho, me cuentan que hicieron hasta una junta médica para buscar explicación a eso. Pero mis papás sabían y tenían claro que era Dios obrando. Eh, Ese mismo día, después de esa encrucijada para los doctores, eh, llega un neurólogo muy conocido a nivel nacional, doctor Cristian Salazar Senkovich, eh, quien se acerca a mis papás para comentarles que había llegado de una pasantía en Francia y que en ese país había conocido una técnica para eh, extraer válvulas y que si mis papás autorizaban, él me podía hacer el, la técnica a mí y yo nunca más iba a usar esa válvula. Para hacer el resumen, mis papás autorizaron, eh, me ingresan a ese pabellón para hacerme la extracción y esa extracción funcionó muy bien. Y desde ese día en adelante yo dejé de usar esa válvula. Y bueno, para dar continuidad, eh, después de varios años sin ninguna operación y con tratamiento, sí con tratamiento igual con chequeo médico y todas esas cosas, eh, yo seguía estando en Teletón y, y seguía haciendo todo normal. eh, Hasta que a los 6 7 años se dan cuenta de otra secuela que había quedado desde el problema inicial. Y esa secuela era que había desarrollado y generado mi cuerpo una escoliosis. En Teletón, mi médico tratante se contacta con médicos del hospital Luis Calvo Maquena en Santiago. Me derivan para allá para tratar el tema, porque en ese momento ese hospital era el de punta que tenía todos los equipamientos y todas las cosas para poder hacer una buena intervención. Así que parto con un tratamiento previo de, de varios corsets que me ponían y que permitían que yo estuviera rígida eh, y como que eh, alivianar quizás, si se puede decir de esa forma, la escoliosis y que no se manifestara tan complejamente en mi vida. Eh, y bueno, eso pasó y a los 8 años de edad nuevamente voy a pabellón para corregir definitivamente esa escoliosis. En esa ocasión me pusieron un fierro en mi espalda que cruza de extremo a extremo y que permite que mis vértebras y discos se ajusten a su posición correcta y que no haya una escoliosis. Imagínense el postoperatorio de eso, fue complejísimo porque, y de eso me acuerdo porque
no podía moverme bien. Eh, Me habían operado mi espalda, entonces no podía sostenerme completa y tenía que acostumbrarme a otra cosa. Después de esa operación, pasó un mes en el que yo ya me estaba rehabilitando y todas esas cosas. Y, y bueno, con los tratamientos también post-operatorios de corset y todas esas cosas. Y paralelo a eso, también se me había generado otra complicación en los tendones, esta vez superiores, los que están un poquito a la altura de la rodilla en las piernas. Y, y esta vez tenían que corregir esos tendones que están a la altura de la rodilla, pero por detrás. Y bueno, cuando llega el momento de la operación, que fue un mes después de la operación de la escoliosis, imagínense cómo me tuvieron que trasladar de un lado a otro, porque estaba con corsé, porque iba a tener que tener yeso en las piernas, fue toda una crisis caótica que me acuerdo y de verdad no me explico cómo mis papás tuvieron la entereza de poder soportar todo eso. Pasa esa operación, pasa lo de la columna, después la operación de los tendones y bueno, para hacer el ciclo completo, eh, eso fue bastante difícil porque tenía que simplemente estar en mi cama o que me trasladaran en brazos de un lugar a otro y asistirme cada vez que lo necesitara. Pero todos entendíamos que era un proceso más de lo que podíamos salir adelante. Y bueno, para hacer el cuento más corto, fue un proceso de rehabilitación bastante extenso, pero que gracias a Dios, después de el tiempo de recuperación, fue todo un éxito. Y todo bien hasta ahí, hasta ese tiempo. Eh, pero el postoperatorio después de la operación de los tendones. Y bueno, después de ese postoperatorio, después que me sacan los yesos de las piernas, ya estaba con el corsé después de operar el colegio y también ponen en marcha el proceso de acomodar los tendones a su posición original para que no se provocara una lesión como la que tenía. Y me ponen como tratamiento unas canaletas. Estas canaletas permitían que mis tendones se mantuvieran rígidos y yo estuviera rígida toda la noche y todo el día. Y cuando llegó ese momento eh, de ponerlos en la noche, esas canaletas, de verdad era todo un sufrimiento eterno porque yo no podía dormir cómoda. Y recuerdo que una noche a esa misma edad era mucho el dolor que sentía porque aparte de tener esas canaletas que me cubrían toda la pierna, tenía ese corsé y no me podía mover. Y era tanta la insistencia del dolor que me puse a llorar y le dije a mi papá y a mi mamá que me sacaran estas canaletas. El punto es que lo hicieron y pero después de muchos no. Y mi papá me dijo que íbamos a hacer algo por fe.
Y eso de fe era que precisamente esa noche íbamos a dejar de usar las canaletas para el resto de la vida. Y yo le dije que bueno, que estuviera bien, entre llanto, como toda niña chica. Y para cerrar ese ciclo esa noche, eh, mi papá hizo el paso de fe y dejamos a un lado las canaletas y desde ese día en adelante nunca más las usé. Como se darán cuenta, mi vida no ha sido eh, tan fácil y, y ahora viene otro capítulo más de esa historia, pero eh, espero no estar dándoles la lata. Así que vamos con la otra parte. Luego de ya operada con de tendones, de escoliosis, de mielo, de válvula, de extracción de válvula y todas esas cosas, eh, después de varios años ya de descanso, a los 13, 14 años aproximadamente, quizás un poquito más, en mi adolescencia me detectaron otro problema más. Y esta vez era más complejo porque determinaba mi estructura facial. Y era que eh, eh, tenía una deformidad en mi encía que, para explicarla de manera fácil, era que tenía muchos dientes para una encía y mandíbula muy pequeña. Entonces, eh, me derivan a un tratamiento odontológico y me ponen brackets y me ponen placas y me generan extracción de dientes. Y a la edad de 15, 18 años aproximadamente, me ingresan a pabellón otra vez. Y esta vez fue complejo porque me operaron la boca. Y en esa operación cortaron un huesito de la mandíbula, esta parte de aquí atrás, superior e inferior, y me centraron la mandíbula para que mis dientes estuvieran rectos. El tema es que ya después de operada no podía hablar y eso era muy difícil para mí porque lo que más me gusta es hablar, como se darán cuenta. Eh, y en ese posoperatorio, después de una operación bastante larga, eh, los médicos, los médicos se asombraban porque eh, no sentía mucho dolor, pero sí, y también estaba de buen ánimo. Entonces, como que se asombraron un poquito al verme porque el común de las operaciones mandibulares genera dolor, genera malestar y yo no me sentía así. El tema es que el postoperatorio fue muy duro, como les decía, por la sencilla razón. Eh, de partida no me podía comunicar porque con placa, con puntos y con mil cosas en la boca, acomodándome a la nueva realidad. Eh, no se podía hacer bien, solamente me comunicaba vía papelito y no les exagero, escribiendo todo, gesticulando todo, porque
Era la única forma de hacerme entender. Pasa el tiempo, pasan un par de semanas y yo ya comencé a comer un poquito, ya no tan pasado por sedazo. Y pero sí me demoraba mucho, era una eternidad, era una hora exacta a reloj. El punto es que en ese tiempo, ¿y por qué hago toda la explicación del proceso? Porque en ese proceso de mi vida entendí varias cosas. Una, que somos frágiles y como se dan cuenta mi vida no ha sido tan fácil en el ámbito de salud y en el ámbito de estabilidad en el sentido físico, sino que han habido varios quebrantos y padecimientos, pero he podido, gracias a Dios, ver su fidelidad en todo este tiempo. Y bueno, volviendo al tema de la última operación, que esa es la última, por fin, una de las cosas que aprendí fue a depender de Dios y a adorar a Dios en el proceso, independientemente de que sí se puede adorar o no, no se puede adorar a Dios con tu voz. Y una de las cosas que le decía al Señor en ese tiempo era, Señor, si yo no te puedo adorar cantando, que una de las cosas que me encanta hacer, cantar. Eh, lo voy a hacer pero en silencio. Y, y recuerdo que en un momento suena una canción que me encanta, que se llama El Taller del Maestro. Si no la han escuchado, escúchenla, es preciosa. Y era exactamente lo que yo estaba viviendo hasta ese minuto. Eh, y Dios a través de esa canción me enseñó muchas cosas. Y pude expresar verbalmente con una canción, que no era mi canción, eh, lo que estaba viviendo. Antes de continuar y de cerrar el video, quiero hacer un pequeño paréntesis. Lo que muchas veces para nosotros es imposible hacer, se puede hacer. Se puede adorar a Dios en medio de un proceso duro, de un proceso difícil, se puede, lo he vivido, lo puedes lograr. Y mi vida ha sido la prueba de eso, de que a pesar de las circunstancias, de las situaciones difíciles, uno se puede mantener y se puede refugiar en que Dios está en control absoluto de cada situación de tu vida. Finalmente, después de ese tiempo de quebranto en mi salud y netamente en mi área verbal, pasa otra cosa que fue el cierre de un proceso que les conté. Partió a los 3 meses de vida. A la edad de 22 años, Dios me permitió vivir el cierre de una etapa muy importante en mi vida, que fue eh, mi proceso de rehabilitación. A la edad de 22 años, como les decía, ese proceso se cerró y, y estoy segura que fue uno de los procesos y de las vivencias más lindas que tuve. ¿Por qué? Porque al cerrarse ese capítulo de mi vida pude darme cuenta de que Dios siempre me ha sostenido hasta el día de hoy y que independientemente de aquello que parecía imposible, Dios lo hizo posible. Y me acuerdo que con mi mamá, mi mami y mi partner, terminamos cantando una canción preciosa que se llama Sin Dolor y que precisamente muestra que sin dolor una persona o un ser humano no puede enfrentar nuevos procesos. Así que eh, si estás pasando por un proceso, vamos, se puede orar y se puede salir porque
Dios conmigo lo hizo. Me sacó de mí el proceso. Imagínate, ya llevamos casi media hora en este puro video. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Dios a todos nos hace pasar por un proceso en nuestras vidas. Ese proceso muchas veces nos va a sacar lágrimas, nos va a sacar eh, quebranto, pero recordemos siempre que nuestras vidas son comparadas como un diamante. Entre más bruto está el diamante, más se tiene que golpear y pulir para sacar el mejor brillo. Mi vida ha sido eso hasta el día de hoy. Y hoy día, a modo de finalización, quería terminar este día contándoles esto porque hoy es el día de mi cumpleaños. Bueno, ya fue ayer porque son pasaditos las 12 de la noche. Pero sí, Dios a través de los años me ha mostrado su fidelidad, me ha mostrado su amor. Y eh, todo lo que soy he tenido y he podido alcanzar es porque simplemente Dios ha sido muy bueno conmigo durante todos estos años de mi vida. Así que quería contarles eso, quería eh, mostrarles de que independientemente de las situaciones difíciles se puede salir adelante. La palabra del Señor dice que somos más que vencedores a través de Cristo, que nos dio la victoria en la cruz. Y, y quiero que te aferres a eso. Si estás pasando por algún proceso duro, eh, no todo está perdido. Si te han dicho muchos no, hay una persona que si dice que sí, nadie más puede decir que no. Nadie más puede decir lo contrario. Y esa persona es Dios. Así que eh, quédate con estas enseñanzas. Dios a cada uno nos pasa por un proceso y ese proceso va a sacar el mejor diamante de nosotros. Quería compartirles esto y si este video ha sido de bendición, quiero pedirles que se lo compartan a aquellos que lo necesitan ver. Así que eso, les amo, les bendigo y fue de verdad una verdadera bendición por contarles esta historia que sé que les va a bendecir. Hasta un próximo capítulo y buenas noches, bendiciones.